Para los que se han preguntado de pronto si el asistir a la clase de escuela dominical tiene algún propósito, algún objetivo, fíjense que sí lo tiene. Amén. Y les voy a leer los objetivos de la clase de escuela dominical para esta iglesia, para este ministerio. Los propósitos y objetivos de la clase de escuela dominical de este ministerio y de esta iglesia son los siguientes. Primero, por principio de cuentas, es revelar el plan eterno y glorioso de Dios para con sus hijos. Es decir, la vida abundante que Cristo enseñó a sus discípulos, ese es el propósito básico. Cuando usted y yo venimos a la clase de escuela dominical, el propósito y objetivo básico es revelar o recibir el plan eterno y glorioso de Dios para con sus hijos, es decir, la vida abundante que Cristo enseñó a sus hijos. ¿Alguien me puede leer 1 Corintios 2:9, por favor? Revelar el plan eterno y glorioso de Dios para con sus hijos, la vida abundante que Cristo enseñó a sus discípulos. 1 Corintios 2:9, por favor. ¿Qué dice? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gracias, Señor. Bien. Otro de esos propósitos es preparar y enseñar al alumno a cumplir los propósitos de Dios para su vida. Así que usted no está por equivocación, usted no viene por costumbre a la escuela dominical, no, usted viene para cumplir el propósito de Dios, para enseñarle al alumno a cumplir los propósitos de Dios para su vida. Los propósitos que tiene Dios para usted cuando lo rescató, cuando lo salvó, cuando lo sanó. Todo cristiano debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en gracia y conocimiento. Usted y yo venimos a la clase de escuela dominical para crecer en gracia y en conocimiento. Volvemos al punto. Usted no solo viene por venir. Usted viene para crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 21:15 dice, por favor. Todo cristiano deberá crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adelante. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. No, perdón, me equivoqué, lo siento. ¿Cuál era? 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. De acuerdo, esa sí es la correcta. Bien, todo cristiano deberá crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, el conocimiento de la palabra de Dios
tiene que ser parte fundamental del alumno en la clase de escuela dominical, el conocimiento continuo de la palabra de Dios. Es decir, no solo usted y yo, hermanos, tenemos que venir y abrir nuestra Biblia, nuestro cuaderno y hacer apuntes los domingos a las 10 de la mañana durante 1 hora. El conocimiento continuo de la palabra de Dios tiene que estar en los alumnos de la clase de escuela dominical, no solo el domingo. Su conocimiento empieza a las 10 de la mañana del domingo y continúa hasta que el Señor venga por nosotros. Usted, como alumno de la clase de escuela dominical, tiene que prepararse y estudiar de continuo. ¿Cómo lo va a hacer? Se va a llevar la clase de este domingo y la va a repasar, la va a estudiar, va a ahondar más en el tema, va a estudiar de continuo. Otro punto, otro objetivo es la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo venimos a la clase de escuela dominical, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Otro punto, la obediencia a la palabra de Dios. Usted y yo en la clase de escuela dominical estamos aprendiendo a obedecer la palabra de Dios. Otro punto, el constante reconocimiento de Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Usted y yo, cuando asistimos al servicio de la escuela dominical, estamos reconociendo a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Usted se siente en este lugar, usted se baña los domingos en la mañana, usted se pone guapo y se pone guapa todas las mañanas por reconocimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en agradecimiento a lo que Él hizo por usted en algún día para que pudiera sentarse en esa silla. Reconocer siempre a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Otro punto que usted hace cuando viene a la clase de escuela dominical es la comunión diaria con nuestro Dios por medio de la oración. Usted, aprende en la clase de escuela dominical que tiene que tener comunión mediante la oración diaria con su Padre. Ese punto es básico. Cualquier estudiante de primaria, de secundaria, de preparatoria, de universidad, de posgrado, el posgrado es la maestría y el doctorado. De continuo tienen que estar estudiando, tienen que estar listos, repasar la clase del lunes, porque es muy probable que el maestro se las pregunte el miércoles, porque es muy probable que el maestro se las pregunte el viernes o dentro de 15 días o dentro de un mes. El estudiante de la escuela dominical nunca puede desconectarse de la palabra de Dios, de la obediencia a Dios, de la voluntad de Dios, del conocimiento continuo de la palabra de Dios y mucho menos de la oración. Amén. La oración es el medio, como ese bebé que está en el vientre de su madre. La oración es el cordón umbilical con la que nosotros nos alimentamos de parte de Dios. Amén, así es. El bebé que está en un vientre no se esfuerza, no se baña, no se cambia, no hace nada. Lo único que está haciendo es, mediante ese cordón umbilical, está siendo alimentado sin ninguna preocupación, sin ningún afán. Así que usted y yo, como alumnos de la clase de escuela dominical, es lo que hacemos con la comunión diaria con Dios por medio de la oración. Considérense, por favor,
unos bebés adentro de ese vientre. Amén. Considérense a través de la oración, por medio de la oración, recibir ese alimento, recibir esa dieta, recibir esos nutrientes, recibir esa fortaleza para que puedan continuar luchando la buena batalla. Sí, amén. Mediante la oración. Es el momento, es el tiempo. Yo se los he dicho algunas veces. Hay cosas que usted jovencita, usted joven, usted adulto, usted hermana, hermano, hay cosas, la verdad, que no le diría ni a su esposo ni a su esposa, ni a su mamá ni a su papá, ni a su hermano ni a su hermana, ni a su tío ni a su tía. Yo lo hago muy a menudo. ¿Y qué hago muy a menudo? Yo voy a un sitio privado y ahí le cuento todas mis tragedias, todas mis desgracias, todos mis pecados, todos esos líos personales que yo tengo, se los confieso, se los platico directamente al Espíritu Santo de Dios. Es en esa comunión, es en el lugar secreto, es en ese lugar privado en donde usted le va a platicar al Señor la torpeza que cometió ayer, el pecado que cometió ayer, los malos pensamientos, los malos deseos. Es en esa comunión cuando usted va a ser fortalecido, va a ser restaurado, va a ser edificado. Procure por favor la oración. Nunca se suelte de la oración. Un estudiante de clase de escuela dominical como propósito y objetivo nunca puede desconectarse de la oración. Por supuesto, para los que acaban de llegar, estamos leyendo, estamos describiendo, estamos destacando los propósitos y objetivos de la clase de escuela dominical. Sí, la clase de escuela dominical tiene propósitos y sí tiene objetivos. Son los que estamos viendo. Por supuesto, estos puntos provocarán que nuestro carácter cristiano sea desarrollado de continuo. Tú y yo tenemos que permitir que nuestro carácter cristiano sea desarrollado de continuo. ¿Cómo? Con el continuo conocimiento de la palabra de Dios, obedeciendo la voluntad de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, el constante reconocimiento de Jesucristo como Señor de nuestras vidas, la comunión diaria con Dios por medio de la oración. Esto va a provocar que nuestro carácter cristiano sea desarrollado de continuo. Pero definamos de forma muy clara y precisa estos propósitos y la manera de expresarlos mediante nuestro crecimiento espiritual por medio de, primero, adoración. La adoración será manifiesta por medio de tu comunión con Dios para experimentar su misma presencia a través de tu vida devocional, reverencia, gratitud, amor y fe. ¿Cómo manifestamos entonces nuestro crecimiento espiritual? El primero es en adoración. Esta será manifestada por medio de tu comunión con Dios para experimentar su misma presencia a través de tu vida devocional. Ya sabemos todos qué es la vida devocional, ¿verdad? La vida devocional es esa que tú tienes en lo secreto. Es esa que tú tienes en lo privado con tu Padre. Es esa donde tú buscas un lugar en tu casa, en tu habitación, a la hora que ya todos se fueron a dormir, a la hora que ya no hay silencio, ya no hay ruido, buscas el silencio, el sitio cómodo que tú tienes, y ahí vas, te postras, adoras, exaltas el nombre del Señor, y de esa manera es un devocional personal. Adquieres reverencia, das gratitud, amor y fe hacia Dios. Así como tus buenos hábitos
al escudriñar la palabra de Dios y la oración diaria. Les he dicho muchas veces que a mí me agradaría que no leyéramos la palabra de Dios. A mí me agradaría mucho que la escudriñáramos. Definitivamente escudriñar la palabra de Dios a los alumnos de la clase de escuela dominical, escudriñar la palabra de Dios. Otro punto y otra forma de expresar el crecimiento espiritual es con una conducta recta. El testimonio del alumno será de valor cuando su fe se manifieste firmemente por medio de sus acciones de santidad. Por medio de sus acciones. ¿Qué dice Santiago 1:22? El testimonio del alumno será de valor cuando su fe se manifieste firmemente por medio de sus acciones. Santiago 1:22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdad de la palabra de Dios servirá para transformar nuestras vidas y no solo será útil para leerla. Este punto es muy importante. La verdad de la palabra de Dios como propósito y objetivo de esta escuela dominical, de esta clase de escuela dominical, servirá para transformar nuestras vidas y no solo será útil para leerla. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los días que tú sales de la clase de escuela dominical, de esta iglesia, de este ministerio, algo nuevo te vas a llevar. Una palabra, un texto, un testimonio, pero algo nuevo te vas a llevar. Pero el objetivo es transformar nuestras vidas. Para eso vienes a la clase de escuela dominical. Amén. Para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea restaurada, para que tu pensamiento sea otro, para que tus pasos sean otros. Amén. Otro punto por el cual se va a manifestar el crecimiento espiritual es el servicio. El crecimiento espiritual se manifiesta con hechos por medio del servicio. Así que si tú vienes a la iglesia, estás adquiriendo conocimiento de continuo, tienes comunión con tu Padre de continuo, haces la voluntad de Dios, cumples la palabra de Dios, reconoces a Jesús como tu Salvador, lo buscas en oración diaria. Todo esto se va a manifestar en tu servicio. Todo cristiano deberá ser considerado como estudiante activo, dispuesto, listo y deseoso para servir al Señor. Estamos hablando de propósitos, estamos hablando de objetivos de la clase de escuela dominical. Ya los vimos, pero un objetivo primordial mío de este servidor es que la clase de escuela dominical provea al pastor de este ministerio los maestros necesarios para las iglesias que él mismo planea fundar. Ese es un objetivo personal. Para los que pensaban que solamente nos veníamos a parar los domingos aquí para leer algo y que ustedes lo escucharan, no. Hay propósitos, hay objetivos. Y los beneficiados número uno aquí, como les dije en alguna ocasión, son ustedes. La clase de escuela dominical no se trata del ministerio, no se trata del pastor, ni siquiera se trata de mí. Se trata de ustedes, para prepararlos, para capacitarlos, porque algún día, se los aseguro, el pastor de este ministerio va a ocupar de ustedes.
Y cuando el pastor les diga, hermano o hermana, te ocupo para esto, usted ni siquiera va a tener que cuestionar, usted ni siquiera va a tener que preguntar, usted ni siquiera va a decir, pero ¿seré yo? ¿En verdad soy yo? Pastor, ¿no se habrá equivocado? No, cuando el pastor le habla es porque el pastor ya lo tiene confirmado. Pero ¿cómo lo confirmó? Porque usted obtuvo conocimiento continuo de la palabra de Dios, porque es obediente a la voluntad de Dios, porque es obediente a la palabra de Dios, porque reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador constantemente, por la comunión diaria con Dios por medio de la oración y porque su carácter ha sido desarrollado de continuo, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Así que ese objetivo, ese propósito de este servidor es que por lo menos de esta clase de escuela dominical surjan, o esta clase de escuela dominical provea al pastor de este ministerio los maestros que ocupe para los planes de fundar más iglesias. Tenemos 5 meses con el estudio de Mateo y solo llevamos 4 capítulos, fíjense nada más. Estamos estudiando Mateo. Vamos en el capítulo número 4 y nos ha ocupado estudiar 4 capítulos, 5 meses. O vamos a reducirlo. Un mes trae 4 domingos, 5 por 4, 20 domingos llevamos. O vamos a extractarlo más. Llevamos 20 horas estudiando 4 capítulos de Mateo. No fueron 5 meses. No fueron tantas semanas, no fueron tantos domingos, fueron 20 horas, por así decirlo. Nos tomó estudiar 4 capítulos. Por lo tanto, si esta clase de escuela dominical tiene objetivos, tiene propósitos, tiene metas, yo necesito conocer si estos propósitos se están cumpliendo. Como encargado por ocupar palabra de esta posición de la clase de escuela dominical, ocupo saber si se están cumpliendo los propósitos y objetivos que este ministerio, que esta clase, que este ministerio, que esta iglesia y que el pastor de este ministerio tiene para esta clase de escuela dominical. Y necesito averiguarlo. Alguno de ustedes se preguntará o me puede decir, ¿cómo o de qué manera lo voy a averiguar? Exactamente. Y como usted puso el desorden, hermano Antonio, pásele para acá, por favor. Póngase ahí en el lugar. Hermano Antonio, tenemos, como ya le dije, 20 horas estudiando Mateo del capítulo 1 al 4. Hábleme de lo que se le ha quedado registrado, sea del capítulo 1 al capítulo 4, lo que usted se le haya quedado, lo que usted haya aprendido. Cuando yo le diga, gracias hermano, Dios le bendiga, va a tener nada más 1 minuto para terminar su participación, ¿de acuerdo? Adelante, hermano. Lo que yo he aprendido de estos estudios es más el punto de Juan el Bautista, como él fue un profeta, que fue esforzado y preparó el camino para Cristo. A la clase, dedícate a la clase, hermano. Me gustó mucho ese punto. Fue un estudio que fue escudriñado y fui haciendo los apuntes y me reveló mucho. El segundo fue de la semana pasada. La tentación que fue puesta para Cristo, cómo la puedo aplicar en mi vida y cómo puedo seguir para adelante. A través de esas tentaciones que fueron puestas para Cristo, cómo yo puedo enfrentarme para salir adelante. Usted me habló de tentación, hermano. Sí. A mí no me conoce usted, yo me aparezco el día de mañana en su camino, en el transporte, en el trabajo, le digo, Antonio, fíjate que tengo la tentación de drogarme.
tengo tentación, nunca he probado la droga, pero tengo la tentación, una necesidad fuerte de probar la droga. ¿Qué me dirías? Que a través de yo le contaría una parte de mi testimonio a dónde le puede llevar esa tentación. Decirle que se esfuerce y sea valiente para que no le llegue a esa tentación, que le pida a Dios la ayuda y orar por él. Decirle que no es algo bueno, que esa tentación no es de Dios, no son cosas de Dios, que Dios no puso a esa persona en el mundo, a usted, ahí para que tenga ese tipo de tentación, que anhele venir a la casa de Dios para alabar y glorificar a Dios. Oye, Antonio, tengo la tentación de dejar a mi esposa, ¿qué hago? Buena pregunta. No, pues no. Si Dios puso a esa mujer en su vida, fue por algo. Y hay otras formas en que se pueden arreglar las cosas, no solamente por dejar a tu pareja se van a arreglar todas las cosas. Yo le diría que no lo haga. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Sí está Alex Guevara aquí, ¿verdad? Alex, pásale para acá, por favor. ¿La menor? No, tranquilo, te vas a dirigir a la clase. Yo te voy a preguntar. Igual, háblame de lo que se te ha quedado registrado del capítulo 1 al 4 de Mateo, lo que más tengas en este instante, lo que incluso, porque sé que así trabaja, lo que el Espíritu Santo de Dios te revela en este momento de esos 4 capítulos. Háblame de lo que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu mente, en tu corazón en este momento. Pues a mí lo que más me impactó de las enseñanzas fue también Juan el Bautista, ¿no? El testimonio, o sea, que él fue la voz él vino a preparar el camino del Señor, ¿no? Él fue la voz de aquel que clama en el desierto, o sea, él venía a traer un mensaje de arrepentimiento a todos para cuando el Señor viniera y estuvieran listos para oír. O sea, él les predicaba que el reino de Dios se había acercado, o sea, de que no es por obras, pues nosotros no podemos llegar a Dios, sino que el reino de Dios vino a este lugar, a este mundo, a darnos una oportunidad a través del arrepentimiento. Y él predicaba del bautismo para arrepentimiento de pecados y también hablaba del bautismo de fuego. Y también se nos habló del fuego extraño, ¿no? Y el fuego que en realidad es de Dios, ¿no? Lo que en realidad te hace de corazón es lo que Dios le agrada, no lo que sale de nosotros, no lo que nosotros inventamos por emociones, ¿no? Y también lo que el hermano Antonio decía, ¿no? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús tenía 40 días sin comer y tuvo hambre, o sea, y el diablo llegó y lo atacó de ese modo, ¿no? O sea, le dijo que convirtiera sus piedras en pan, porque él sabía que tuvo hambre, que tenía necesidad de alimento. No era un capricho de que, tengo hambre y me voy a comer unos tacos, ¿no? Sino que él tuvo hambre, él tuvo necesidad de alimento. También le ofreció reinos y sabía que Jesús, que Él nos amaba a todos y cada uno de nosotros y eso había venido, ¿no? A darnos una oportunidad. Y sabía el diablo que le dijo, si me postras y me adoras, yo te doy todo, o sea, ya no tienes que morir nada. Pero en la palabra de Dios, Él lo dijo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que solo a Él nos vamos a inclinar, solo a Él le vamos a adorar. Amén. Bien, Alejandro, hablaste de bautismo. Yo soy un vecino de tu calle, de la colonia donde vives, y va y te invita al bautismo de su hijo. Yo te estoy diciendo, Alejandro, te invito el próximo domingo al bautismo de mi hijo. ¿Qué le dirías a ese vecino? No sé, tiene... Lo voy a bautizar, tiene 5 añitos. En la iglesia católica. En la iglesia católica. Pues yo le diría que pues, es pequeño, todavía
quiere arrepentirse, ¿no? O sea, es un niño y todavía no está muy consciente de lo que es el bien y el mal, y el bautismo es para arrepentimiento, de nuestros pecados. Y pues no tendría mucho sentido si el niño todavía no quiere y no está consciente. Perfecto. Muy bien, gracias, Alex. Gloria a Dios. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que aquí hay un sinodal. Un sinodal es cuando tú haces tu examen profesional, estás frente a 3 sinodales y te están haciendo preguntas y preguntas y preguntas, y al final de cuentas los sinodales son los que avalan, los que te aprueban o te reprueban. El sinodal en este momento es el pastor, ¿de acuerdo? Hermana Saray, ¿quiere pasar, por favor? Háblenos de lo que ha quedado registrado en su corazón, lo que impactó, lo que más quedó en su corazón entre el capítulo 1 al 4 de Mateo, hermano, por favor. Amén. A mí en lo que me pudo impactar más sobre las clases, bueno, las pocas que estaba aquí, fue la vida de Jesús. La vida de Jesús, que él siendo rey, Dios, él dejó todo por venir aquí. Que dice la palabra de Dios que su ministerio empezó de los 30 años. Anteriormente dice que la palabra que no se da a conocer lo que hacía, mas sin embargo él, bueno, no lo dice la palabra, pero el maestro nos estuvo explicando que pudo ser que él estuvo trabajando con su padre, que él le ayudó, él padeció como nosotros, o sea, él también trabajó, él comía, él hacía todo como nosotros, como humanos. Entonces, pero él en ese proceso se preparó también para lo que venía. Él también dice que cada año los padres lo llevaban ante la presencia, ante el templo. Él también se preparó como nosotros, así como ahorita nosotros nos estamos preparando cada día para esa venida, para ese reino, para verlo cara a cara. Él también se preparó para el ministerio. Entonces, cada día nosotros tenemos que ver esa meta que es nuestro Padre Celestial, estar ante su presencia. Mas sin embargo, él cuando empezó su ministerio pasó muchas tentaciones, pero más sin embargo él las aprobó. ¿Por qué? Porque él sabía, él estaba consciente, él tenía esa convicción de lo que él estaba haciendo aquí. Entonces nosotros también tenemos que tener esa convicción de saber de qué estamos haciendo, para quién estamos sirviendo, a dónde vamos a ir. Entonces eso fue algo muy, muy impactante para mí, porque nosotros Jesús es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir, entonces nosotros tenemos que ser, no vamos a ser como Jesús, pero Él es nuestro Señor. Hermana Saray, usted habló de que Jesús estaba cumpliendo con sus obligaciones en su casa, en su hogar. Es decir, que antes de que se le confiaran las tareas importantes, la tarea de salvar al mundo, él como persona, como niño, como joven, como adulto, tuvo que cumplir con sus responsabilidades al interior de su casa. ¿Qué le diría usted a ese respecto, porque usted habló de eso, a los hermanos de la clase? ¿Qué les diría? Pues nosotros como siervos de Dios tenemos que estar enfocados en nuestras obligaciones como hijos de Dios. Como hijos de Dios, que es nuestra oración. En nuestra vida personal es nuestra oración. Es leer la palabra diariamente. Es pedirle al Señor que nos llene y nos ayude constantemente de su Espíritu Santo.
para poder llegar a esa meta que es nuestro Señor, el verlo. Entonces nuestra obligación como hijos de Dios también es asistir a la escuela dominical, es asistir a los servicios, es estar aquí fiel, constante. Bien, hermano, muchas gracias. Gloria a Dios. Puedes pasar. Dios les bendiga, hermanos. Lo que ahora sí que me gustó más fue la autoridad de la palabra, ¿no? Cuando Dios ahora sí que vino a ser tentado después de ayunar 40 días y 40 noches. La autoridad que Dios tomó a través de la palabra para reprender al enemigo fue algo impresionante para mí, ¿no? Porque no solamente lo puedes mirar en ese sentido, sino que Dios te da una autoridad a través de la palabra para ahora sí que echar fuera todo lo que aflige tu vida y todo lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Tú tienes autoridad y Dios te la ha dado a través de su palabra. Sí, amén. Entonces es algo bien impresionante, ¿no? La autoridad que Dios te da a través de su palabra. Y yo te quiero decir que no temas o no tengas miedo si el enemigo quiere hacer algo en tu vida, algo o esté afligiendo en tu vida o quiera destruirte. Dios te da la autoridad a través de la palabra para echar fuera todo eso. Amén, así es. Y Jesús, estás hablando de autoridad. Dile a la clase, explícale a la clase desde tu punto de vista, ¿cómo adquieres autoridad? pues la autoridad la quieres a través de, ahora sí que, pues como les decía, ¿no? De la palabra de Dios. Uno aprende a través de su palabra a tener autoridad sobre lo que quiere acechar tu vida. Quiere acechar tu vida porque Dios, ahora sí que, como dije, ¿no? Dios te da la autoridad a través de su palabra para reprender todo lo que el diablo quiere hacer a través de ti. Gracias, Ángel. Dios te bendiga. Dios mío. Evelyn, ¿lo dije bien? Por favor, hermano, a la clase, por favor. Dios los bendiga. Pues no estuve en todas, pero al tener clase con los niños también nos repasamos, ¿no? A mí me encanta ver cómo la vida de Jesús fue de poco en poquito cuando su nacimiento y la obediencia que él tenía, porque a pesar de ser Dios, pues él, como decía la hermana Saraíno, fue sumiso a sus padres. La comunión que Jesús tenía con su Padre Celestial era no sé, impactante de bendición, porque, por ejemplo, yo estoy aquí y tengo que ser, aunque a pesar de mi edad, tengo que ser obediente a mis padres, pero también tengo que obedecer lo que Dios manda y lo que Dios dice. Como con la palabra de Dios, Él fue derribando todo obstáculo, toda tentación del enemigo, y cómo los demonios huían a través de las palabras que Jesús decía. Es algo bien impactante, es algo que ministra mi vida y es algo que no simplemente escuchas, no solamente lees, sino que tú tratas de ponerlo en práctica, porque dijo Jesús que nosotros haríamos cosas muchísimo más grandes de las que Él había hecho. Entonces es como decir, yo quiero eso, yo quiero esa promesa que Jesús un día dijo y un día estableció para cada uno de nosotros. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Gloria a Dios. Hermana Lorena, ¿quiere pasar, por favor? Gloria a Dios. Igual, hermano. Hable de la clase, de lo que le quedó de alguna de las clases de la escuela dominical, por favor. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pues una de esas clases, como dice Samantha, no estamos en todas, pero gloria a Dios en las que estamos, recibimos lo que el Señor traiga para nosotros. Y una de esas clases es la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, desde dónde Él vino, desde dónde Él descendió, la genealogía, que fue el capítulo 1,
Y como en el capítulo 2, cuando vinieron los sabios a dar los regalos para el Señor, ellos ofrecieron lo que fue oro, incienso y mirra. Entonces el maestro nos explicó lo que cada uno de esos regalos significaba, que el oro era para un rey, el incienso era para un sacerdote y la mirra era para alguien que iba a morir. Y cada uno de esos regalos, nosotros muchas veces los leemos en la Biblia, pero nada más los leemos. Entonces fue muy importante cuando el maestro nos explicó el significado de cada uno de ellos, que cada regalo llevaba un significado para lo que era el Señor Jesucristo. Amén. Y también en la tentación del desierto, cómo fue que el enemigo quiso tentar a Jesús y cómo Dios con su misma palabra, con el poder de la palabra, Él derribó todas esas tentaciones. Amén. Y ahorita en lo que estamos estudiando el día de hoy, cómo cada propósito y cada objetivo debe ser cumplido en nuestras vidas. Por eso el Señor nos tiene aquí con un propósito y un objetivo. Por eso es el que nosotros debemos capacitarnos cada día para poder avanzar y no estancarnos. Porque el Señor quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Y por eso es que estamos aquí, para adquirir ese conocimiento y esa enseñanza que Dios nos está enviando a través de nuestro hermano. Hermana, usted habló de regalos. Amén. Hágame favor y explíquele a la clase cómo ellos pueden darle un regalo al Señor o a Jesús. Amén. El primer regalo que debemos de ofrecerle a nuestro Señor es la obediencia. La obediencia es muy importante, es un regalo tan preciado que es el mismo Señor Jesucristo. Él fue obediente, aún siendo rey, aún siendo Dios, Él fue obediente a su Padre. Y ese es el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestro Señor, que es la obediencia. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano Durazo, ¿quiere pasar, por favor? Háblanos, hermano, de lo que le ha gustado, ha quedado registrado en su corazón, de Mateo 1 al 4, por favor. Diríjase a la clase. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Los 4 capítulos que hemos estado viendo desde Mateo 1 al 4, todo viene a resumen a la clase de este día, las obligaciones y las responsabilidades que tenemos. Amén. Todos conocemos la historia de Jesús desde que nació, desde el día de su llegada, del día de los magos, del día de Juan el Bautista. Todos conocemos la historia, pero a mí lo que más me impacta y la enseñanza que me ha dejado es que cada una de esas cosas tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Así como Jesús estuvo obediente desde su nacimiento, que Él estuvo obediente de su niñez con sus padres, así nos deja un ejemplo de que nosotros también debemos de prepararnos en este caminar con Cristo. Porque el Señor, a pesar de que era Dios, que era Cristo, Él en su niñez, nuestro hermano nos decía que Él se preparó antes de cumplir su ministerio. Desde sus 12 años hasta sus 30 años Él estuvo preparado, Él estuvo asistiendo en conocimiento, Él se miraba envuelto en medio de los grandes, ¿cómo se dicen? Los doctores de la ley. Él se estuvo preparando. Y nosotros venimos a la escuela dominical también a hacer igual, a prepararnos. Amén. Porque esta escuela dominical es una clase para nuestra vida. Es como cuando uno manda a sus niños a la escuela, ellos van a aprender y los están preparando para la vida. Así nosotros venimos aquí a las clases de escuela dominical a aprender también. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Una de las enseñanzas también es la de Juan el Bautista, que aquí nos enseña que nosotros debemos ser imitadores de Juan el Bautista, porque él vino a preparar el camino del Señor, y nosotros también estamos llamados a preparar el camino para la gente que se encuentra allá afuera, que no conoce del Señor. Usted como cristiano tiene esa responsabilidad también de preparar el camino para las nuevas almas que deben de llegar a esta congregación, incluso el que se encuentra perdido allá afuera. Nos ha hablado mucho de que la responsabilidad, de que si nosotros no tenemos una responsabilidad en nuestro hogar, si nosotros no cumplimos con nuestras obligaciones, mucho menos vamos a poder cumplir con las obligaciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso es algo que me ha llamado mucho la atención, porque es verdad, si nosotros no ponemos una autoridad en nuestro hogar, o no sabemos guiar a esa pequeña familia que Dios nos ha dejado encargada,
¿cómo vamos a poder cumplir con un ministerio que Dios tiene para tu vida? Amén. Amén, así es. Y en resumen, como le digo, estos 4 capítulos lo hemos estado viendo y se resuma en la clase de este día de hoy. Es saber el comprender para qué estamos llamados a asistir a la casa de Dios. Así es, amén. Hermano, usted habló de propósitos. Dígale a la clase algún propósito que Dios tiene para sus vidas. El propósito que Dios tiene para nuestras vidas es de que algún día lleguemos delante de Él. Es el día de que Él venga por su iglesia, usted esté preparado para poder partir con el Señor. Un propósito también es sacar adelante, como les decía, esa responsabilidad que les dio a ustedes de su familia. Ese encargo es algo que les dio el Señor a cada uno de nosotros. Hermano, muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Hermano Valor, por favor. Adelante, hermano, con su participación, por favor, a la clase. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Pues ya no hay nada que decir, no, ya dijeron todo. No, mi amado hermano, fíjate que... Fíjate, mi amado hermano, que a mí me impacta cómo el nacimiento del Señor es profetizado, amén, y cómo viene y se cumple, ¿sí? Y pasan todas las cosas que hablan los profetas y vienen y se cumplen en Él. Pero también me impacta, mi amado hermano, cómo lo lleva Dios mismo a la tentación, al desierto, a Él. Sí, mi amado hermano, me impacta también la humildad de Juan el Bautista. Y la autoridad con la que Juan el Bautista habla a los escribas y fariseos, mi amado hermano, eso yo lo tomo para mí. Amén. Cómo él hablaba a los escribas y a los fariseos con esa autoridad tremenda que el Señor le había dado. Amén, mi amado hermano. Eso ministra mucho a mi vida y me encanta pues la vida del Señor, como ese ha sido un ejemplo vivo para nosotros, para que nosotros caminemos por ahí. Amén, mi amado hermano, eso es lo que... Hermano Ángel, usted habló de que se profetizó el nacimiento de Jesús. Amén. Dígale a la clase qué ha profetizado el Señor para sus vidas. ¿Cuáles son las promesas, las profecías para nuestras vidas? Amén, las profecías para nuestra vida, mi amado hermano, son que nosotros tenemos poder sobre el enemigo, que nosotros tenemos, nos ha sido delegada autoridad para reprender al enemigo, para poder deshacer las obras del diablo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras adicciones. Cómo el diablo viene a ser puesto bajo la planta de nuestros pies, mi amado hermano. Amén. Amén, aleluya. Gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano Ángel. Gloria a Dios. Hermana Sidney, mamá de Nicole, por favor, si están. Dios le bendiga, hermana. Denle su participación, por favor. Dios les bendiga, hermanos. A mí algo que impactó mi vida fue cómo Juan el Bautista fue a predicar al desierto de Judea, dice su palabra, cómo fue y llevó ese mensaje de arrepentimiento. Así nosotros estamos llamados también, como decía mi hermano, a ser también imitadores de Juan el Bautista, y ir a ese desierto donde están esas personas en desierto, así como nosotros estábamos en algún tiempo, y llegó alguien y nos compartió la palabra, nos compartió de un Salvador. Así nosotros de igual manera tenemos que ir con esas personas que están en desierto y hablarles de ese Salvador, hablarles de, pues como dice su palabra, enderezar sus sendas, hablarles del arrepentimiento, del perdón y de la salvación que nos ofrece ese Salvador.
De igual manera, pues la tentación de Jesús, le decía, Jesús contestó siempre sabiamente con la palabra de Dios, y así nosotros estamos también llamados a hacerlo. La autoridad que Dios nos da por medio de su palabra, le dijo, escrito está, también escrito está, y después le contestó con la autoridad, vete Satanás. Y así cuando a nuestra vida, yo lo aplico en mi vida, cuando viene el desánimo, cuando viene la tristeza, la angustia o cualquier otra cosa, siempre medito en la palabra de Dios. Y una de las citas bíblicas que siempre me dan fortaleza, donde Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Y así siempre, así como Jesucristo siempre vino con autoridad sobre el enemigo a traer la palabra de Dios, así también nosotros en nuestras vidas, para poder estar siempre en victoria, recurrir a la palabra de Dios en medio del desánimo, del cansancio, cuando viene a tu mente esos pensamientos de estoy cansada, no quiero ir a la iglesia. Siempre en la palabra de Dios, no temas, no desmayes, y así como Él lo hizo, con palabra de Dios sabiamente, así nosotros también. Hermana Silvia, usted ha estado hablando de arrepentimiento. Yo tengo muchos líos todos los días tengo líos y dificultades con la mente, con el pensamiento, deseos, sentimientos. ¿Cómo hago yo para arrepentirme auténtica y genuinamente? ¿Puedo arrepentirme? Si en tu corazón está el deseo, sí puedes hacerlo, rendirte ante Dios, pero de todo corazón. Estar dispuesto a pagar el precio y pues renunciar a todo eso. Dios te bendiga, hermana, gracias. Gloria a Dios. Pues como les dije, aquí hay un sinodal. El sinodal es el pastor, yo soy el maestro. El sinodal es el pastor. Pero se trataba, hermanas y hermanos, de conocer si los propósitos, los objetivos que tiene la clase de escuela dominical se están cumpliendo. Yo no soy el sinodal es el pastor. Desde mi punto de vista, gracias a Dios, alabo, glorifico y exalto el nombre de Dios, porque afortunadamente, desde mi punto de vista muy humilde, los objetivos y propósitos de la clase de escuela dominical se están cumpliendo. He escuchado, hermanas y hermanos, bien posicionados, bien parados, con los pies bien en la tierra, con humildad, con conocimiento. Hermanos, desde mi punto de vista y desde mi persona, de verdad los felicito. Pido a Dios que los continúe bendiciendo, que les dé sabiduría, que les dé inteligencia, de tal manera, vuelvo al punto, que en algún momento ustedes puedan ser útiles para este ministerio. Pastor, ¿quisiera usted agregar algo? Siempre es útil su apunte para esta clase, pastor. No, pues